Y cuando son ya las 9 de la mañana con 8 minutos, de vuelta de ese comienzo musical, además lo decíamos en este contexto de Día de la Música Chilena 2024, vamos a ir de inmediato con nuestro panel del día de hoy para empezar a tocar las distintas temáticas que hemos propuesto. Saludamos a la presidenta del Partido Regionalista Verde, Flavia Torrealba. ¿Cómo está, Flavia? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están ambos? Y a los auditores y auditoras. Sí, un gusto que estés nuevamente acá con nosotros, lo mismo que a Catalina Riquelme, investigadora del Instituto Libertad. Catalina, también, gracias por acompañarnos. Gracias, Rodrigo. Hola, buenos días a los dos. Bueno, entremos en materia de inmediato para poder efectivamente empezar a conversar respecto a los temas que tenemos el día de hoy y que queremos partir en particular con la situación que se ha ido dando cuenta, particularmente al alero de la figura de la socióloga ex primera dama Irina Karamanos, a propósito de estas vinculaciones que se están haciendo al caso de fundaciones y particularmente por supuestas transferencias a la Fundación Procultura durante la campaña presidencial. En particular, los antecedentes que se han ido manejando son en esencia un informe elaborado en junio por la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la PDI, publicado por Radio Bio Bio, que da cuenta de movimientos bancarios inconsistentes en las cuentas corrientes de la entidad, en donde se incluirían 5 abonos realizados por Karamanos, que suman un total de 4,4 millones de pesos entre agosto y enero de 2022. En ese sentido, lo que también ya se ha señalado es que la Fiscalía Regional de Coquimbo abrió una investigación de oficio por la filtración de estos antecedentes del caso Procultura, pero también es relevante ir dando cuenta de cuáles son los puntos de vista que ha planteado la propia Karamanos. En su cuenta de ex dijo respecto a los supuestos abonos que yo habría realizado, reitero que no existen, por eso en función de la transparencia he entregado al fiscal mis cartolas bancarias, rechazo las insinuaciones vertidas en mi contra para evidentes fines políticos y distraer de escándalos ajenos, es lo que planteó Irina Karamanos en su cuenta de ex. Con todos estos antecedentes, quiero darles la palabra para que efectivamente entremos en esta conversación. Lo tenemos también ahí en nuestro GC, en pantalla del 50.2. El presidente Gabriel Boric también ha dado cuenta de su confianza plena en Irina Karamanos a propósito de estos antecedentes. Flavia, parto contigo para que me cuentes un poco cómo has estado siguiendo este tema y en esencia, cómo se reflota de alguna manera lo que es el tema de fundaciones. Bueno, el tema fundaciones para nuestro partido, aunque no tenemos ningún vínculo con ellos de ningún tipo, ha sido un dolor tremendo, ha significado un retroceso en el proceso de descentralización enorme. Todos estos cuestionamientos al tercer sector y en cómo se ejecutaban programas y recursos en los gobiernos regionales ha provocado un daño enorme. Por lo tanto, siempre estamos muy atentos a ellos y bueno, cada noticia que se asocia a este tema de las fundaciones es un reactualizar el asunto. Sin embargo, nuestro partido ha fijado su posición en esta materia y en todas las materias que involucran investigaciones, casos judiciales y la posición es siempre la presunción de inocencia por sobre todas las cosas, recordando siempre que la presunción de inocencia es un pilar de la sociedad, de nuestra organización política, de nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no es mucho lo que tengo que decir al respecto. Yo lo de Caramano lo encuentro completamente absurdo. Creo que no solo por los montos involucrados, que sea un peso, digamos, es necesario aclararlo, pero es evidente que es una operación política que no tiene nada que ver con responsabilidades o manejos turbios de dinero. Es evidente que quieren llegar al presidente de la República. Yo me alegro que el presidente haya sido muy claro y muy firme en defender la inocencia de Irina Karamanos. Yo fui parte de la campaña, digamos, del presidente Boric. Trabajamos mucho, jamás se vieron ningún tipo, al contrario, siempre las aportes, los trabajos eran dentro de, muy estrictamente dentro de
las instrucciones del CERVEL y por lo tanto no me queda ni una duda que esto es una operación política de la más baja estofa y evidentemente tiene que, se usa, digamos, para distraer otros asuntos que tienen una connotación inmoral. Catalina, voy contigo para que también me cuentes un poquito cómo analizas estos antecedentes que se han ido dando a conocer, en particular por medios de prensa, pero además el tema del timing y la idea de distracción, ¿no?, que dejaba entrever Irina Karamanos en esta publicación y que también nos planteaba Flavia de alguna manera. Catalina. Sí, gracias Rodrigo. Yo creo que aquí es importante un poco que la ciudadanía conozca o recuerde, a puertas además de que estamos en un proceso eleccionario, en relación a cómo funcionan un poco esta lógica de las fundaciones y de qué manera se entregaban los recursos. Y en este sentido es importante que la ciudadanía sepa que las fundaciones recibían estos dineros, ¿no?, vía transferencia, muchos de los gobiernos regionales. Estos proyectos no se ejecutaban, se tercerizaban a otras personas, estas personas recibían los dineros y si se ejecutaba el proyecto finalmente valía menos y se devolvían estos dineros a las fundaciones. Entonces ahí parte esta lógica de los abonos, porque hay que señalar que Irina Karamanos no es la única persona que habría realizado abonos con posibles devoluciones a las fundaciones. Entonces, yo creo que primero enmarcar ahí el tema de cómo funcionaba esta lógica corrupta, ¿no?, de hacer parecer que se ejecutaban proyectos cuando en realidad se realizaban devoluciones a las mismas fundaciones para financiar no sabemos qué cosa o para enriquecer no sé qué cosa. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que recordar un poco bajo qué lógica funciona esto y Perdón, Catalina. Perdona, no puedo dejar pasar estas cosas que está diciendo Catalina, estimado. Lo siento, no sé de qué estás hablando, no sé de cuáles fundaciones, no sé de qué aporte, de qué mecanismo, porque así no funciona el tercer sector. Sí, Ese no es el caso fundaciones. Sí, no son las acusaciones, no son las investigaciones. Eso es falso lo que dice. Perdón, así funciona el tema de Procultura, ¿ya? Así funciona el tema de cómo se ejecutaban algunos proyecto. Bien, entonces siguiendo con esta lógica, yo creo que hay que tener ciertas recomendaciones en el sentido del funcionamiento del debido proceso y que yo esto lo he dicho antes en otros paneles y tiene relación con cómo este tipo de cosas salen a la luz y pueden representar graves irregularidades. Y en este sentido yo creo que aquí hay que poner mucha atención en lo que señalan los fiscales, porque ellos son las personas que tienen el deber, ¿no?, de llamar a declarar en caso de testigo, en caso de imputado o como tenga que ser. Lo que me preocupa a mí es el tiempo que ha transitado entre el cambio del fiscal Palma hacia el fiscal Cooper y en ese sentido yo creo que lo que a nosotros nos debiera preocupar en el tema del sistema de justicia es qué se ha hecho hasta ahora. Será la justicia quien tendrá que determinar si hay una posible culpabilidad o no, pero en este sentido, y ya que Flavia también es parte de esta coalición de gobierno, yo siempre hago un llamado a que puedan colocarse de acuerdo respecto a cómo van a presentar ante los medios este tipo de situaciones. El Partido Socialista sale a decir que hay que aclararlo, el Frente Amplio hace una férrea defensa, entonces el Partido Regionalista Verde hoy día está hablando de la presunción de inocencia. Entonces yo creo que cuando uno es parte de una coalición de gobierno tiene que tratar de tener un mismo mensaje hacia la ciudadanía. Eso. Flavia, te dejo ahí la palabra si quieres también hacer los apuntes, también a lo que se ha planteado respecto a la forma en que el oficialismo lo ha estado efectivamente enfrentando. Lo que Catalina está haciendo es una estrategia muy mañosa y yo no la puedo pasar por alto, Catalina, lo siento, lo que tú dices no solo es falso, no ha habido manejos oscuros, no hay falta de coordinación, todos nosotros, los miembros de la coalición gobernante, sabemos que esta es una locura completa, sin duda hay que aclararlo todo porque la opinión pública merece que no haya ni una hoja de duda sobre estas cosas. Este gobierno llegó efectivamente al poder prometiendo transparencia, tal como ha sido su actitud frente a todos los temas. Y yo creo que ustedes no tienen
ningún derecho a hablarnos a nosotros de que nos ordenemos, ya que ni siquiera son capaces de mantener una orgánica interna para presentar una acusación constitucional, que eso no es una pequeña operación política, sino que es utilizar los instrumentos más sagrados de nuestro ordenamiento jurídico para crear daño político. Por lo tanto, yo no acepto este tipo de diálogo, este tipo de argumento. Ella ha hecho imputaciones muy delicadas que implican incluso responsabilidades civiles probablemente. Espero que pueda demostrarlas y espero que la gente que ha sido señalada pueda hacerse cargo de esos temas, digamos. Yo lo que quiero decir es que la derecha, que ni siquiera se pone de acuerdo para una acusación constitucional, ni siquiera hablan entre sus diputados y presidentes de partido, no tiene derecho a estar señalándonos a nosotros cómo hacemos nuestras comunicaciones y menos distrayendo de la manera que lo están haciendo del foco de corrupción que tienen a propósito del caso Cubillo, donde la propia Fundación de Catalina está involucrada, por cierto, y que espero que explique eso con tanta claridad, y donde, por cierto, el caso Hermosilla está centrado en el corazón de su coalición y de su sector. Así es que estos temas, de esta forma, no se puede conversar. Yo no estoy dispuesta, digamos, a aceptar ese tipo de argumentos porque esta no es una conversación seria en torno a un tema que es de la máxima seriedad porque implica la vinculación con nuestra ciudadanía, que es a la que aspiramos a representar. Catalina. Está silenciada, no te estamos escuchando. Sí, ahora sí, Flavia. Bien, me cuesta un poco comprender cuál es la lógica en relación a la no veracidad de lo que tú señalas que yo estoy argumentando, porque en ese sentido existe un informe pericial ya de la Policía de Investigaciones donde se señalan y donde aparecen estos abonos que se habrían realizado en las fundaciones, que insisto, no corresponde solamente al tema de Irina Caramano, sino que también hay otras personas involucradas. Entonces, yo ahí recomendaría hacer una revisión de la literatura y de lo que ha salido últimamente en la prensa para que pudiéramos, cierto, estar en sintonía respecto de lo que se está conversando. No, entonces, yo no voy a contestar eso ni voy a aceptar ese argumento, ya lo aclaró el director de investigaciones. Quisiera terminar mi intervención, por favor, para que podamos dialogar, justamente. Esa es la idea. Entonces, en ese sentido, yo llamaría, y justamente yo creo que esto es para la ciudadanía muy importante que se tenga en cuenta, precisamente cuando estamos en un periodo de elecciones y cuando tenemos muchos gobernadores regionales, por ejemplo, que van a ir a la reelección. Entonces, yo solamente haría el llamado a que la ciudadanía recuerde, no olvida, haga un voto inteligente, ¿cierto?, respecto de quién quiere que los represente en este nuevo periodo, sobre todo porque yo creo que en ese punto con Flavia coincidimos. Yo soy una persona que también aboga por la descentralización. Creo que se debiesen entregar mayores y más competencias para que exista mayor autonomía en materia política, administrativa y fiscal, pero sobre todo teniendo responsabilidad fiscal a la hora de entregar los recursos para que no se produzcan este tipo de situaciones. Eso, gracias. Oye, es que ese también, ¿sí? Perdón, Flavia, eso también es un argumento mañoso. El único gobernador imputado y el único gobernador que está en problemas es precisamente del sector de Catalina, es de la UDI, es el de la Araucanía. No hay ningún otro gobernador que en este momento esté tan complicado como él. Por lo tanto, no sé de qué estamos hablando. Esto a mí me parece que es usar argumentos de manera muy mañosa cuando uno llama efectivamente, especialmente en este tema de la descentralización, a votar tomando en cuenta los antecedentes de la gente que están a la vista. Oye, pero si el único gobernador que está cuestionado es el de la Araucanía, que es de la UDI, no sé qué partido es, de la derecha. Entonces, no tengamos cuidado con extremar las estrategias porque así no se hace política. Eso no es política, eso es una propaganda muy menor. Tampoco se puede dialogar razonablemente, digamos, porque no hay argumentos contra cuestiones que son argumentos falaces. No se puede dialogar en estos términos. Entonces, yo le pido a Catalina que diga o que acepte que el único gobernador complicado con estos temas es Rivas.
que es de la Araucanía y que es de la UDI, creo, o de no sé qué partido. Y el resto, la Fiscalía ha buscado por todos lados, veamos todo. Recordemos también que todas las investigaciones que se están llevando a cabo, yo espero que se mantengan secretas y que no sean utilizadas para fines electorales y que no se empiecen a filtrar antecedentes a la prensa, ni siquiera han llegado a un tribunal porque ni siquiera han sido investigadas por un espacio de la justicia donde haya un colegio analizando los antecedentes, y el Ministerio Público es un servicio público, no es un tribunal de justicia. Por lo tanto, estas cuestiones ni siquiera empiezan. Es muy delicado usar las instituciones del Estado, usar tan arteramente los argumentos y tensionarlos de esta forma, porque así no se puede dialogar. Catalina, te dejo espacio para cerrar ideas antes de irnos también al siguiente tema. Y para complementar, sí, Devópoli, Luciano Rivas ahí, Flavia, también sí, a propósito del nombre que yo le respondería en primera instancia, gracias Rodrigo, no es mi área de responsabilidad determinar la culpabilidad o no de una persona que pueda estar involucrada en algo. Aquí estamos hablando sobre la base de hechos objetivos, como tal te lo decía yo, un informe pericial, ¿cierto?, que sale a la luz donde se muestran estos abonos. Insisto, la persona en cuestión, Irina Caramano, ex primera dama, no es la única persona que está, eso es un hecho objetivo. Entonces, apelar aquí al argumento más emocional, subjetivo, yo creo que no va, porque en este sentido estamos hablando sobre la base de cuestiones que han sucedido y que están a disposición además de toda la ciudadanía. Entonces, yo abogaría para que esta situación en el corto plazo pueda tener avances de un proceso judicial, así como hay muchos otros que son de interés público, porque yo creo que es lo que la ciudadanía está esperando. Gracias. Y cuando ya son las 9 de la mañana con 29 minutos, estamos de regreso en Enlace USACH. Seguimos con nuestro panel del día de hoy junto a Catalina Riquelme, investigadora del Instituto Libertad, también con Flavia Torrealba, presidenta del Partido Regionalista Verde. Cambiamos de tema y seguimos ahora con lo que han sido las señales que han ido surgiendo desde el mundo estudiantil superior de lo que es el tema o la polémica en torno al contrato de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián. Esto a propósito de la marcha que se convocó el día de ayer, sin ir más lejos, que se desarrolló, lo decíamos, por parte convocada por la CONFECHE, la Confederación de Estudiantes de Chile, y que tuvo participación de algunos estudiantes de esta Universidad de San Sebastián, aunque no con una participación oficial, porque la Federación de Estudiantes de esta Casa de Estudios comunicó que no se adherirían a la manifestación. Sí lo hicieron algunos alumnos del campus Los Leones, pero independiente de aquello, me quiero quedar un poco con estas reacciones que se están generando a nivel social respecto a esta polémica, tomando en cuenta que durante el año no habíamos tenido nada movilizaciones estudiantiles de estas características, y esto obviamente da cuenta de bastante malestar, al menos, que se está generando. Quiero entrar en esto particularmente por las complicaciones que pueda tener en torno a la apreciación de la ciudadanía y de la sociedad de lo que implica este contrato. Catalina, voy contigo ahora para comenzar esta conversación, y particularmente el cuidado con que tenemos que ver en particular las sensaciones que se está generando en la sociedad y en este caso en el mundo de la educación superior y de los estudiantes, este caso. Sí, muchas gracias Rodrigo. Aquí yo creo que hay que atender una cuestión súper importante. Yo varias veces he hablado de la importancia de respetar la institucionalidad vigente, y en este sentido iría por la misma lógica. Cada universidad, cada partido político, cada organización establece sus mecanismos de representación. Y en este sentido, la Universidad San Sebastián tiene una federación, así como otras universidades, y ellos fueron claros al especificar en el comunicado público que ampliaron, ¿cierto?, y dieron a conocer respecto de que agradecían, ¿cierto?, este apoyo, ¿no?, o este llamado que hacía la CONFECHE respecto de lo que estaba sucediendo en su universidad, pero que ellos tenían sus propios mecanismos para llevar adelante los diversos malestares al interior de la universidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que respetar
cada mecanismo que tiene su institución respecto a cómo funcionan internamente, y en ese sentido es lo que debiese prevalecer. Flavia, me voy contigo también para que entremos en esta temática, porque nos estamos encontrando con señales de malestar, sin ir más lejos, en este caso con el mundo estudiantil superior, independiente de lo que también daba cuenta Catalina, de una no adhesión de la federación como tal de estudiantes de la Universidad de San Sebastián. Sí se plegaron algunos estudiantes del campus Los Leones, pero más allá de lo concreto de ese caso, quiero quedarme también con estas señales que de alguna manera hay que tener bastante en cuenta a la hora de seguirle la huella a este caso, ¿no? Bueno, este caso de Marcela Cubillos y su millonario sueldo de 17 millones de pesos fuera de toda norma en una institución regulada por ley, en una institución de educación superior donde se afecta uno de los valores más sacrosantos de este país, que es el derecho a la educación y a la educación superior, que siempre se ha visto como un espacio que hay que cuidar y al que finalmente las clases medias trabajadoras especialmente están teniendo acceso por distintas herramientas que el Estado ofrece para, en concordancia con los privados, llevar este bien público hacia más personas, digamos. Esa era la idea original, entiendo, del presidente Lagos, de apoyar este estilo de educación superior. Y bueno, ahora estamos en obligación de conversar acerca de qué ha aportado la educación privada, las instituciones privadas a la formación de la gente, digamos, de los profesionales del país, de la calidad de los servicios que se están entregando, del financiamiento y también del negocio que está atrás de estas instituciones. Recordemos que las universidades privadas estuvieron severamente cuestionadas y castigadas, por cierto, porque si bien es cierto la ley impide que haya lucro, lo hacían de manera tangencial, utilizando inmobiliarias para quedarse con la plata, y ahora lo están haciendo al parecer a través de entregar a algunos de sus favoritos, a favoritas como Marcela Cubillo, dineros que son completamente fuera de todas lógicas, incluso de mercado, usando sus propias nomenclaturas. Por lo tanto, me parece que ese es un escándalo muy grande que afecta a uno de los bienes más sentidos de la gente. La gente siente que la educación superior es la herramienta de movilización social y por lo tanto afectar precisamente ese, y a una universidad que donde no estudian los más poderosos de este país, sino que estudian las clases medias trabajadoras que se endeudan por 2 generaciones para poder pagar entre 5 y 10 millones de pesos de arancel, y que terminen en el bolsillo de la candidata de Las Condes, una de las comunas más ricas del país. Realmente es una cuestión impensable que pase colado, digamos, en esta vuelta. Por lo tanto, yo creo que este caso no es solo de una movilización a la que, por cierto, tienen todos derecho a expresarse, independiente de su representación, que seguramente se articula para algunas cosas, no para otras. Pero sin duda que el tema de fondo acá atrás es: conversemos cómo ha hecho el sistema privado para aportar a la educación superior. Lo ha hecho bien, están haciendo pillería otra vez. Veamos, o apostamos nuevamente por reforzar la educación pública como corresponde y aportar ese financiamiento estatal que implica más del 40% que llega a la Universidad de San Sebastián, en incorporar a los hijos de las clases medias trabajadoras a las instituciones sin fines de lucro reales, que son las públicas. Así es que es una conversación que vale la pena dar, y estas sinvergüenzuras que se hacen, inexplicables y muy cuestionables, por cierto, espero que nos permitan entrar a una conversación mayor del valor que tiene la educación superior y el límite de las instituciones privadas.
Sí, en orden a esa conversación, a esos diagnósticos y particularmente la búsqueda de un horizonte donde efectivamente se puedan erradicar ciertas prácticas. Catalina, me quiero quedar contigo también en esa misma línea. Ahí Flavia recordaba el tema de cómo también estas movilizaciones estudiantiles surgen, además al alero de grandes demandas. Uno se le viene a la mente 2011, donde efectivamente estaba el tema de la educación gratuita y de calidad como sustento dentro de lo que fueron esas movilizaciones muy activas. Hoy por hoy está este germen que se está manifestando al menos desde una perspectiva estudiantil, y frente a ello creo que es fundamental el poder ir estableciendo cauces por donde pueden ir estas conversaciones. Obviamente también conociendo cuál es la apreciación tuya respecto a los argumentos que nos entregaba recién Flavia. Sí, Rodrigo, gracias. Yo apunto justamente a lo que dices tú ahí porque soy de la generación de la Marcha de los Pingüinos, soy de la generación de las posteriores marchas estudiantiles, fui dirigente estudiantil también en mi universidad y eso yo creo que aquí hay un tema estructural que tenemos que mirar y poner el foco en eso y tiene que ver con el sistema político en cuanto a representación. Y eso, de cierta manera, me preocupa un poco porque cuando uno ve organizaciones estudiantiles que comienzan a hacer un aprovechamiento político o una instrumentalización para beneficiar posiblemente sus propios intereses, eso es lo que me preocupa. ¿Y sabes por qué me preocupa? Porque desde un punto de vista de la ciencia política hay ciertas cuestiones que nosotros tenemos que mirar estructuralmente dentro de lo que se considera un sistema político. Cuando se empieza a cuestionar la representatividad, por ejemplo, de una federación estudiantil y otras federaciones comienzan a decir, oye, no, lo que ustedes tienen que hacer esto, entonces empezamos a decir, ¿a quién le creemos? ¿Participo o no participo? Hay un quiebre con la federación que me representa, a la cual se eligió en su momento democráticamente, entonces ahí empezamos a tener un problema de legitimidad y pasan varias cosas después, como por ejemplo que podemos tener una erosión de las bases democráticas. ¿Qué significa eso? Que puede haber una desestabilización política, lo que puede empezar a generar un caos interno de representación. Y en ese sentido nos empezamos a sumar a las posibles consecuencias que eso pueda tener en un Estado de Derecho, donde se empiezan a minar las confianzas en las instituciones. Y por últimamente, y en último caso, hay una pérdida de confianza pública en las personas que nos representan, que yo creo que es en ese escenario en el que estamos hoy día. Entonces, desde ese punto de vista y sumando todos estos factores, si uno pudiese locubrar una teoría, ¿hacia dónde avanzamos? Avanzamos posiblemente después a escenarios que tienen que ver con radicalizaciones, con pensamientos más polarizados, con protestas, con violencia, y Chile y nuestra historia reciente ya sabe un poco de eso. Entonces, anticipémonos a posibles escenarios futuros que en definitiva no van a traer ningún buen beneficio para nuestra democracia. El tema de la anticipación surge nuevamente aquí, Flavia, a propósito también de lo que nos señalaba Catalina, se me vino a la mente el tema de no lo vimos venir y me da la impresión de que efectivamente, tomando en cuenta la experiencia reciente, de repente no se tuvo tanto aprendizaje. Flavia, me quedo contigo. Bueno, tenemos un problema efectivamente porque el sistema político no resolvió ninguno de los temas que habían originado las movilizaciones del 2019. No hay ninguno de los temas que fueron recogidos por el sistema político y que se comprometieron a resolver, como por ejemplo el tema de las pensiones, que ha sido un tema permanentemente torpedeado por la derecha de manera muy canalla. Si nosotros sacáramos las cuentas de lo que la derecha le debe a cada bolsillo de jubilado, es realmente un escándalo. Llevamos 10 años torpedeados porque la derecha está defendiendo un sistema de AFP que da pensiones de miseria, por ejemplo. Es uno de los temas que originó no solo esta cuestión de las movilizaciones estudiantiles, digamos, a la base. Las movilizaciones estudiantiles nunca habrían tenido un apoyo tan importante, tan extenso, si no hubiera sido porque había una base de problemas que no se han solucionado. En noviembre del 2019, el sistema político en su conjunto se comprometió a acoger estas demandas de la ciudadanía, la educación de calidad, por cierto,
gratuita, pública, las pensiones, insisto, los temas muchos temas había, la convivencia, el fin al lucro, por cierto, la descentralización. ¿No, perdón? El fin al lucro en su momento también. Bueno, al final lucro, que estaba a la base, digamos, del análisis que se hacía del sistema de salud, donde la gente se nos sigue muriendo en las colas, porque también ahí hay muchas complicaciones cuando uno quiere hablar del tema de las ISAPRES que se instalaron como al margen de lo que debería ser un sistema de salud. Entonces, me parece que estas movilizaciones estudiantiles que se están iniciando, por cierto que hay que tenerlas ahí, hay que estar observando, hay que ir viendo también cómo la ciudadanía apoya, se incorpora, porque hay otro tema aquí también. Sí. Siempre la derecha ha asumido que el electorado, la ciudadanía, son gente que no tiene ninguna comprensión de los fenómenos y que están mirando pasivamente y que son influenciados por la propaganda que ponen a través de argumentos bastante falaces en los medios de comunicación que manejan, por cierto, y se encuentran a veces con que no efectivamente influyen en algunos procesos, pero tirando la raya para la suma, la ciudadanía tiene una lógica que no es como la derecha supone, digamos. Por lo tanto, independiente de que ahora se están generando hechos puntuales políticos que no tienen demasiado base de análisis, creo que los dolores más sentidos, mira, yo vengo llegando de la región de O'Higgins, estuve en la región de Ñuble, en Concepción también, en la región del Biobío, y las personas, la gente que está en su casa viendo estas discusiones en los foros públicos, tiene un juicio bastante equilibrado y bastante justo de las cosas que están pasando. Es evidente, por ejemplo, que el escándalo del sueldo de los 17 millones de Cubillo no tiene nada que ver con un cuestionamiento o un intento de cuestionar la participación de la ex primera dama en el gobierno. O sea, no hay nada ahí. La gente hace un juicio. Alguien me está tratando de engañar en esto. Y yo espero que ahora con el voto obligatorio se manifieste la voluntad popular, que se pueda encauzar institucionalmente la inquietud para que no tengamos que otra vez enfrentarnos a movilizaciones masivas y a la revitalización, digamos, de una ciudadanía que está muy desilusionada porque los problemas que estaban a la base de la protesta nunca fueron resueltos. Catalina, entremos también en el tema de la canalización de ese malestar, de esa desazón que también deja entrever Flavia en muchos aspectos, tal vez en lo que tiene también que ver con esta última polémica en torno a Marcela Cubillos. De seguro tenemos también cierta inquietud, porque institucionalmente a la hora también de recurrir a lo que tú hablabas, de la anticipación, es bien importante de qué manera se va canalizando esto, sin descartar la movilización social, obviamente, que está dentro también de las opciones que tiene la ciudadanía de poder dar cuenta de este malestar. Sí, absolutamente. Yo creo que la participación política se puede ver de distintas maneras y en distintos escenarios. Todas las personas independientes, si están en una institución pública, también tienen como derecho como ciudadanos a manifestarse y a participar. Y en ese sentido, yo creo que hay varios puntos y desde la lógica de la anticipación que debiese la clase política estar resolviendo, ¿no? Salía la encuesta CEP, ¿cierto? Ahora reciencito, entonces estaba observando algunos datos importantes ahí. El 40% está algo interesado en la elección municipal, pero tenemos todavía un 54% que desaprueba la conducción del gobierno de Gabriel Boric, el 19% confía en su gobierno. Entonces, hay algo en lo que no nos podemos equivocar. Esta elección, tal como lo decía Flavia, va a ser muy interesante porque vuelve el voto obligatorio. Entonces, yo creo que aquí el único y más importante juez va a ser el 26 y el 27 de octubre cuando se produzcan las elecciones. Yo creo que a partir de esos resultados, y espero
que la clase política en ese sentido, viendo los datos a la mano, porque le encanta también ver encuestas y todo para ver cómo le fue, cada partido sacará sus propias conclusiones, se pongan a trabajar en lo que de verdad nos importa. Ya tenemos un presupuesto ingresado, hay muchas cuestiones que hay que abordar y discutir que son de carácter y necesidad urgente, ya lo decía Flavia, pensiones, temas que tienen que ver con la educación, en la crisis que estamos viviendo también en materia de salud, no deja de ser importante. Así que yo creo que el 26 y el 27 vamos a tener decidiendo al juez más importante, que es la ciudadanía en las urnas. Así que yo me quedaría con eso. Flavia, vuelvo contigo para también ir recogiendo la arista estrictamente política. Yo mencionaba obviamente las herramientas ciudadanas que están a la mano cuando nos encontramos con situaciones que generan inquietud, que generan desazón. Y además quedarnos también, ya que hablaba yo de canalizar algo que vaya más allá de la democracia electoral, que es donde me da la impresión en muchos aspectos estamos un poquito al debe, ¿no? Sí, bueno, hay una necesidad de ir a la profundización democrática. Nosotros creemos en los mecanismos de la descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales, por cierto. No podemos seguir con una infraestructura político-administrativa que no permita la participación de la gente en los procesos de toma de decisiones. Los alcaldes son una especie de duques que tienen un consejo comunal que tiene atribuciones muy limitadas. Hay que ir a la colegiatura de las autoridades locales, impulsar verdaderos gobiernos comunales igual que regionales, porque efectivamente la gente exige mayor participación. El electorado ahora es más informado, tiene más herramientas a través de las cuales genera opinión o forma opinión. Y creo que además por los riesgos ecoambientales que tenemos que enfrentar y de los que no podemos obviar las necesidades que nos generan, es necesario profundizar la democracia y la movilización social y el voto, efectivamente, son dos aspectos limitados de la participación. Sí. La protesta y la libertad, digamos, de expresión son derechos de la ciudadanía, se ejercen en momentos muy específicos, pero es necesario avanzar, hay que modernizar la institucionalidad, ir más allá, profundizar los cambios y avanzar hacia una ciudadanía más sustantiva para poder efectivamente resolver los temas antes que estallen. No queremos otra vez estar en un conflicto tan brutal como el que tuvimos en octubre del 2019, pero por cierto, ahí había aspectos también que desde la sociología se están analizando, por cierto, y que tienen que ver con la reconstrucción del tejido social, sí. Con la necesidad de ir hacia un proyecto colectivo. Yo misma participé en las protestas masivas, digamos, donde había un ambiente, una necesidad de encontrarse con el otro, con la otra, de pensar que somos capaces desde un colectivo de impulsar cambios y de mejorar la vida de cada una de las personas y garantizar derechos. Entonces, octubre del 2019 tuvo esa doble naturaleza que por un lado nos abrió el sueño de que podemos construir o reconstruir el espíritu del Chile profundo que se perdió durante la dictadura militar. Y por otro lado tuvo esta expresión que era una distorsión de la convivencia democrática, por cierto, y que volvió finalmente la protesta social legítima en contra de la propia ciudadanía, esta manifestación legítima de sus anhelos y la presión legítima a través de las herramientas que da la democracia. Entonces, sí. Eso fue esta doble naturaleza de esta movilización, por cierto, que fue administrada por el sistema político y no resolvió los problemas. Estamos todavía muy empantanados. El gobierno que llega a instalarse llega con un parlamento mayoritariamente de derecha que le ha dificultado mucho avanzar en hacerse cargo de estas demandas y en el cumplir los compromisos que se habían articulado en torno a
a estos acuerdos grandes que se hicieron en noviembre. Entonces, fue un momento muy que tenía muchos enfoques que probablemente va a permitir que los analistas escriban muchas columnas y cada año tenga un nuevo cariz. Pero por cierto que la profundización democrática es una urgencia. Sí, ahí y para ir cerrando, dejo el espacio para ir cerrando ideas, Catalina, Flavia. Importante lo que plantea Flavia en torno a esa recuperación del tejido social, que da la impresión de que ha estado muchas veces en los diagnósticos, no sé qué tanto también en las intenciones, pero que no ha podido consolidarse dentro de lo esperado luego de lo que fue esa lesión que hubo en ese tejido durante la dictadura. Y en ese sentido, Catalina, es bien importante ir estableciendo tal vez caminos, formas en las cuales no solo desde una perspectiva política, sino que además institucional, se vaya dando esos espacios y esos cauces que, tal como decíamos, vayan más allá de una elección puntual un año, más allá de una movilización con toda la carga negativa que para algunos tiene y que es validada obviamente por la ciudadanía, particularmente por lo que hemos también vivido en el último tiempo, para evidenciar eso que muchas veces en el mundo político tal vez no queda claro, pero hace falta fortalecer mucho más desde una perspectiva descentralizadora también, como lo decía también Flavia. Sí, de todas maneras, yo creo que hoy me quiero quedar con 3 mensajes. El primero de ellos, cuidemos nuestras bases democráticas, porque si cuidamos nuestras bases democráticas y logramos encauzar esta reconstrucción, y sobre todo que no ha salido este término acá hoy día, el cuidado del espacio público, que es el espacio que nosotros habitamos y tenemos el deber de cuidarlo. Ese espacio público tiene que concentrarse y sentar las bases también para proteger el Estado de Derecho que tenemos, para equilibrar los poderes del Estado que tenemos, que hoy día están siendo tan deslegitimados por todos los ámbitos del espectro político, desde la derecha hasta la izquierda. Y en tercer lugar, yo siempre me he declarado una persona muy institucionalista en este panel, cuidar la legitimidad de nuestras instituciones. Yo creo que esos 3 factores, incluyendo todo esto dentro del espacio público, tienen que ser centrales para lo que viene en Chile, y en ese sentido, aun cuando esta elección es una elección más, hay mucho que vamos a poder decir después de que se produzca. Entonces, yo creo que tenemos que ir encauzando el debate hacia dónde queremos avanzar, pero va a ser importante esta elección porque nos va a permitir observar resultados y también ver qué es lo que hoy día, como les decía yo, este juez que es la ciudadanía va a decidir respecto de quiénes quieren que los representen. Eso. Flavia, para cerrar también el panel, te dejo la palabra. Ahí Catalina también da cuenta de los conceptos de espacio público, de respeto de la institucionalidad. Dejo ahí también esas ideas para que eventualmente las puedas tomar. Bueno, creo que hay un problema de legitimidad en todas las instituciones porque efectivamente partíamos de la base que las instituciones funcionaban y resulta que cada día vamos a descubrir, todavía nos quedan capítulos que escribir y que nos van a sorprender, que las instituciones no funcionan. Y no funcionan porque históricamente han sido usadas para mantener esquemas de poder, no se han transparentado las formas en las que se hacen las cosas, y lo bueno y lo esperanzador es que ahora los escándalos se conocen. Las prácticas, por ejemplo, que quedan en evidencia a propósito del caso Hermosilla, son cuestiones que venían pasando durante toda la historia de la nación. Ahora esas cuestiones no son aceptables. Y es muy bueno que se transparente que las instituciones no tienen el suficiente control interno, no tienen las suficientes herramientas para garantizar que las cosas se hagan de manera justa y transparente, y yo creo que es necesario también hacer una revisión de cómo operan los sistemas, por ejemplo el sistema judicial y en la Corte Suprema, que es lo único que no se puede caer en un país, está en un severo cuestionamiento, en un cuestionamiento ético incluso de parcialidad, que vamos a enfrentar en unas horas, o no sé si ya está pasando, a una ministra de la Corte Suprema cuestionando a la Corte Suprema de parcialidad en su juicio.
Entonces, yo creo que si una propia ministra de la Corte Suprema está cuestionando al espacio en el que ella se desempeña y que tiene la sospecha de parcialidad, o sea, ¿qué le queda al resto de la ciudadanía? Lo mismo con el tema de las universidades. Este tema de la Universidad de San Sebastián es un escándalo, insisto, porque rompe este principio de que nosotros tenemos acceso a bienes públicos que nos permiten mejorar. Ese es el sueño de las clases medias trabajadoras especialmente. Y rompiendo esa ilusión y viendo que las cosas funcionan para algunos más, o sea, yo escuchaba algún testimonio de profesoras que fueron tratadas de contratar, digamos, en la Universidad de San Sebastián, que les iban a pagar con una gift card unas clases, mientras a otra profesora le entregaban 17 millones de pesos por clases que ni siquiera había hecho. Esas cosas son señales de que las instituciones no funcionan, de que las reglas no se respetan, de que hay una práctica especialmente instalada en las derechas, de que el mordisco más grande es sacar el mayor beneficio posible, tratar de evadir la norma, de no respetarla, hace que estemos en una crisis institucional mayor. Yo no veo forma de recomponer la relación con la ciudadanía si no es a través de un nuevo trato, de garantías de transparencia, de garantías de que aquí, especialmente los poderosos, van a cumplir las reglas y no van a usar el sistema para su sinvergüenzura y para beneficiarse de manera personal. Por lo tanto, si logramos nosotros instalar nuevas prácticas, no solo en las cortes de justicia, sino también en los espacios políticos, en los gobiernos regionales, en los municipios, si logramos instalar nuevas prácticas con controles internos en las policías. Ha habido mucha sospecha de cómo funciona también este Ministerio Público, digamos, de arbitrariedad en el juicio, de falta de objetividad en las prácticas. Había sospecha y antecedentes en las policías, es decir, toda la institucionalidad está sumamente cuestionada y si en este momento no reaccionamos y seguimos pensando que las instituciones funcionan, estamos tapando el sol con un dedo y no vamos a resolver este problema, sino que solo lo vamos a agudizar y lo vamos a hacer estallar. Así es que lo bueno, y me quedo con esa idea, es que ahora las cosas se saben. Tenemos la oportunidad de limpiarlas. El caso SQM sirvió para que el financiamiento público igualara la cancha para la gente que no tiene plata para participar en política. El caso de la farmacia sirvió para fortalecer el Tribunal de la Libre Competencia. Ojalá estos escándalos sirvan para mejores prácticas, un nuevo trato y gente honrada gobernando y administrando bienes públicos. 10 en punto, se nos acaba el tiempo. Catalina Riquelme, Flavia Torrealba, muchas gracias por habernos acompañado este día viernes. Un abrazo, tengan buen fin de semana y nos reencontramos pronto. Gracias, Rodrigo. Chao, chao. Chao, que estén muy bien. Chao.